Bienvenidos nuevamente. Como les mencionaba en la presentación anterior, hoy vamos a considerar la segunda parte, ya más específicamente, de lo que es diferencial de este síndrome fisiopatológico en el adulto mayor, que como ustedes bien saben, se considera aquellas personas de más de 65 años. Y estos son los puntos, reiterando el esquema anterior: epidemiología, etiopatogenia, prevención y los aspectos que no son solamente de orden médico, sino de orden ético, que plantea la indicación de reemplazo renal en las personas de edad avanzada. Es bien conocido que la población mundial viene en aumento. Vean ustedes lo que ocurre desde el año 1950 hasta el 2010. Y la estimación, por supuesto, es un crecimiento en ascenso a nivel mundial. Este crecimiento se debe en parte porque ha disminuido la mortalidad infantil, pero también porque ha aumentado la expectativa de vida al nacimiento en todo el mundo. Esto es global, ¿verdad? Aunque hay una diferencia. Pero aún las zonas más relegadas, como África, fíjense que ustedes del año 75 al año 2015, la expectativa de vida ha pasado de 50 a prácticamente 60 años, ¿verdad? Entonces, hay un envejecimiento de la población. Este es un dato demográfico de enorme valor y con muchas implicancias. Si lo miramos estrictamente desde el punto de vista de la salud y en particular del tema que nos ocupa, entonces, bueno, estos son datos que son interesantes. En la columna de la derecha está el porcentaje de mayores de 60 años en cada una de las regiones del mundo. A nivel del mundo global es 13, pero vean las diferencias. En las zonas más relegadas, como África, solo el 5% son mayores. En zonas de mayor desarrollo económico, como Europa y Estados Unidos, va por encima del 20%. En Uruguay, mi país, que es un país bien conocido como un país, digamos, envejecido, estamos en un 20%, pero a diferencia de otros, estacionados en un número de población bastante fija. Les decía entonces, y esto es un elemento muy importante, que si bien la expectativa de vida ha crecido en el mundo, lo cual es una buena noticia, hay heterogeneidades muy grandes. Vean ustedes que los colores muestran una expectativa distinta y realmente es muy, muy variada a lo largo del mundo. Entonces, no hay duda, en función de la información disponible, que la edad es un factor de riesgo para desarrollar ira en aquellos que la desarrollaron, para una menor probabilidad de recuperación de la función renal y naturalmente para mayor mortalidad con respecto a las personas de la misma edad que no tuvieron ira. Simplemente a modo de ejemplo entonces de la edad como factor de riesgo, este es un estudio que hicimos en una población de pacientes críticos, y ven ustedes que los que tuvieron ira temprana tenían una edad significativamente mayor que los que no habían desarrollado la ira. También la edad en algunos scores de predicción de ira, como este desarrollado en Brasil por el doctor Luis Yu y colaboradores, está incluido entonces dentro de los componentes de este score, con un puntaje que no es menor en este caso. Y del mismo modo, aquí también un ejemplo similar donde la diferencia de edades entre los pacientes con y sin ira fue notorio. Le decía que el paciente adulto mayor que ha tenido ira, ustedes saben que el enfermo con ira puede no recuperar totalmente su función renal. Esto ocurre más frecuentemente, y es lo que muestra este estudio, que es una revisión sistemática y un metaanálisis, que mientras que en los menores de 65 era el 26%, en los mayores subía al 31%, con una diferencia significativa. Que sí que más probabilidad de desarrollar ira, y si le desarrollan, menos probabilidad de recuperar una función completamente. También les decía que es un factor de riesgo para la muerte, como este estudio, donde
la edad se asoció entonces a el riesgo de mortalidad en la etapa aguda de la enfermedad cuando comparado con pacientes de otras edades. La ira en el adulto mayor tiene características epidemiológicas distintas, sino que hace los factores de riesgo de las causas son también diferentes. Y habitualmente se clasifican en 3 grupos: los que dependen del propio envejecimiento del ser humano, los que dependen de comorbilidades que son más frecuentes en los adultos mayores que en las otras etapas de la vida, y ciertas intervenciones médicas que también son frecuentes en las personas de más edad. Entonces, la edad significa cambios estructurales y cambios funcionales como elementos, digamos, del propio proceso de envejecimiento que afectan los 4 sectores del riñón: glomérulos, túbulos, intersticio y vasos, y a través de, muy simplificado, porque esto es por supuesto un mecanismo mucho más complejo, pero destacándose la menor actividad mitocondrial, que lleva un menor transporte activo tubular, un aumento de la apoptosis con menor número de nefronas, en consecuencia entonces una disminución de la masa nefronal. Estas son las 5 comorbilidades más frecuentes en las personas de edad avanzada: la hipertensión arterial, la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica y la uropatía obstructiva, particularmente en los varones. ¿Y cuáles son los mecanismos o las alteraciones que cada una, muy simplificado también, cada una de estas entidades genera a nivel renal? Daño endotelial, alteración de la autorregulación, hipertensión arterial, glomerulopatía típica de la diabetes, con alteraciones vasculares, la disminución del gasto cardíaco y la congestión venosa, lo que podemos llamar el diálogo de enfermedad renal crónica, IRA, y a la inversa, que esto también hay mucha información. En 2 palabras, la enfermedad renal, como ya vimos, predispone a la ira, y la ira, como también vimos, puede determinar, digamos, el desarrollo de una enfermedad crónica o la aceleración de una preexistente. Y las alteraciones propias de la uropatía obstructiva en su forma de afectar el parénquima renal. Aquí también en un score de predicción de riesgo, nuevamente incluida la enfermedad renal crónica, ¿verdad? Y vean ustedes con qué puntaje, como mostrando ese diálogo, esa asociación que les mencionaba entre estas 2 entidades. Vamos a las intervenciones médicas, y acá inevitablemente en los adultos mayores se plantea el problema de la polifarmacia. Son usuarios muy frecuentes de medicación, fundamentalmente inhibidores de enzima de conversión, antiinflamatorios no esteroideos, más otro montón de medicamentos que por efecto sumatorio o por interacción pueden generar alteraciones en la función renal. Los procedimientos. Antes era impensable que una persona de 80 años o más fuera sometida a una cirugía cardíaca. Sin embargo, en los últimos años, este es un grupo, una subpoblación que está creciendo. Del mismo modo, los estudios imagenológicos con uso de sustancias de contraste. Eso ha hecho entonces que sea más frecuente y esta población esté sometida a mayor riesgo de esta complicación. Y lo que les mencionaba recién, específicamente cirugía, particularmente cirugía cardíaca y cirugía vascular. A modo de ejemplo, en un estudio epidemiológico que acabamos de cerrar en el comité de injuria renal aguda en América Latina, separamos para esta presentación las causas, la etiología de la ira según la edad, mayores y menores, y ven ustedes que los mayores de 65 tenían mayor frecuencia de eventos de origen hemodinámico, deshidratación, hipovolemia, shock, cardiopatías, obstrucción de la vía urinaria y uso de drogas. Lo único en lo cual tenían menor frecuencia eran las infecciones. Esto es fácil de entender. Finalmente, entre los factores de riesgo, la fragilidad que se puede observar en la población de adultos mayores, sobre todo de edades más avanzadas, es un factor de riesgo específico para la ira. A modo de recuerdo, la fragilidad es un síndrome multifactorial
que tiene disminución de fuerza de la resistencia y la reserva fisiológica, lo que incrementa la vulnerabilidad ante enfermedades, hospitalización, institucionalización, dependencia y mortalidad. Hay que entenderlo entonces como un elemento patológico, no es parte del proceso normal del envejecimiento. Es otra patología que se agrega, naturalmente muy asociada y muy vinculada al envejecimiento, pero no es el proceso de envejecimiento en sí mismo. Y bueno, se ha buscado, hay distintos criterios, ¿verdad?, para definir la fragilidad. Este es uno de los que se utilizan muy a menudo de Fried, que en los 5 componentes, la pérdida de peso no buscada, el agotamiento, la fuerza muscular disminuida, la menor actividad física y la marcha lenta, entonces el número combinado, o sea, el número de 3 o más, es lo que lleva al diagnóstico de fragilidad. Es importante que sean un cierto número de indicadores, porque cualquiera de los 5 se puede ver en otros síndromes que no son la fragilidad. Por lo tanto, 3 de ellos o más son los que lo definen. Y les decía al comienzo que es un predictor de injuria renal aguda. Este es un estudio que lo muestra claramente. Habían agrupado en 3 grupos a los pacientes según el grado de fragilidad, y vean que comparando el grupo 1 con el grupo 3 de mayor fragilidad, el riesgo de IRA fue de más de 3 veces y media, ¿verdad? Pero no solamente este estudio mostró que tenían más riesgo de IRA, sino que también, además, los que habían, de acuerdo a los que tenían un índice de fragilidad mayor, tenían mayor probabilidad de ser dados de alta a un residencial y no volver a su casa. Una mayor mortalidad a 90 días y una mayor mortalidad al año. Bueno, este es otro de los problemas específicos del adulto mayor. En realidad, el tema del diagnóstico de IRA se plantea en cualquier etapa de edad, pero es más notorio y más complejo en el adulto mayor. El diagnóstico de IRA, de momento, está basado en los cambios de creatinina, de la diuresis y en los nuevos biomarcadores, que es un área de investigación que está en permanente discusión, crecimiento, y no hay todavía conclusiones terminantes. Ustedes saben bien, no voy a extenderme en las limitaciones de la creatininemia, fundamentalmente que es tardía, que está influenciada por otros factores, entre ellos la edad, que pueden cambiar, digamos, el valor que tienen. A modo de ejemplo, en este estudio que hicimos, comparamos el criterio absoluto y el relativo. Ustedes saben que la variación de la creatinina se establece en aumento de 0,3 miligramos o aumento del 50% entre las dos creatininas. Bueno, pero quisimos ver qué pasaba cuando aplicábamos un criterio y otro. Y qué ocurría con el nivel basal de creatinina de estos pacientes. Vean ustedes que en los niveles más bajos, situación que es la que se encuentra el adulto mayor, ¿verdad?, que su creatininemia normal es menor que la de otras poblaciones, aquí el criterio más utilizado, que es el cambio absoluto, no era tan preciso como si lo era el cambio absoluto, la inversa en el otro extremo, entonces, de esta escala de creatininemias o de función renal basal. La diuresis, hay estudios que han mostrado realmente que es más sensible, más temprana, más específica, pero claro, no todos los pacientes están con un catéter vesical y también la administración de fluidos y diuréticos lo modifica. Por lo tanto, es un criterio que es difícil de universalizar. Con respecto a los biomarcadores, hay mucha polémica, un gran entusiasmo inicial cuando empezaron a aparecer, Kimuno, Enegal, después un marcador de función como la cistatina C plasmática, no de daño como los otros, interleuquina y otros, pero cuando se fue acumulando la información se fue viendo que en realidad no eran tan útiles para el diagnóstico de la IRA. Cierto que aparecen más tempranamente que cambios de creatinina. Y en un estudio que hizo un análisis muy exhaustivo, alrededor de 300 biomarcadores, y hicieron una revisión muy importante de la literatura y además un trabajo multicéntrico muy numeroso. Este grupo fue un
muy grande de autores encabezados por el doctor Kayani, en los cuales se utilizaban estos que son marcadores del paro celular, ¿verdad? Que son los que ahora están un poco más en boga, ¿verdad? Tenían entonces un rendimiento mayor que los previos biomarcadores. Que sí que ahora hay, digamos, un camino hacia esto, pero tiene sus limitaciones porque, se puede aplicar solamente, o se ha mostrado su utilidad solamente en pacientes críticos y mayores de 21 años, sin proteinuria y sin aumento de la bilirrubina. Sintéticamente, el valor potencial que tienen los biomarcadores es llegar más temprano, entonces antes que aparezca la caída de la función del filtrado glomerular. Y finalmente, este es un punto de enorme importancia y que nos obliga a ser sumamente criteriosos y cautelosos, que es, digamos, la indicación de reemplazo renal en las personas de edad avanzada. En términos generales, el reemplazo renal surge cuando las demandas, debido a la gravedad y complejidad de la condición clínica, superan a la función renal residual. Pero como todo procedimiento invasivo, y vaya que si el reemplazo renal lo tiene, hay una ecuación de beneficio y riesgo. El beneficio, por supuesto, es lograr la estabilidad del medio interno para que el paciente curse su afección a la expectativa de una recuperación en las mejores condiciones. Pero claro, no es un tratamiento inocuo. Ustedes piensen que hay una circulación extracorpórea en la gran mayoría de los procedimientos. En la diálisis peritoneal no lo hay, pero sí los riesgos, entonces, de una injuria renal secundaria que agrava el daño inicial, dependiente, por ejemplo, de hipertensión arterial, el riesgo de sangrado, infecciones y todo lo que hace, digamos, a la biocompatibilidad, mejor dicho, incompatibilidad. Entonces, el desafío ético está planteado en estas dos frases, ¿verdad? La tentación del imperativo tecnológico que dice lo que es posible hacer se hace, modulando con el imperativo ético que busca la beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia de lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que son los 4 principios básicos de la bioética. Entonces, este imperativo por sí solo no vale, tiene que estar en un contexto determinado de beneficio del paciente. Y esta frase, yo la traigo, porque me parece que describe bien un poco esta situación de conflicto potencial, de este trabajo que es bien interesante para leerlo, que dice que el modelo de cuidado de la salud biomédico ha ganado ascendencia en la práctica médica, sin duda que sí. Un signo de esto es la biomedicalización del envejecimiento. Ustedes piensen que también se ha medicalizado el crecimiento de los niños y se ha medicalizado el embarazo y el parto, que son hechos naturales. También la excesiva medicalización del envejecimiento es una desviación. Esto entonces ha llevado a la rutinización de las intervenciones clínicas para los pacientes mayores y en consecuencia hay expectativas de la sociedad que entonces se aplique el cuidado médico estándar de manera no muy cuestionable a los adultos mayores. Entonces entramos en el concepto de muerte digna. La Consejería de Salud de Andalucía y particularmente el doctor Simón ha trabajado mucho esto y me parece que vale la pena verlo de esta perspectiva. El imperativo de la vida digna alcanza también a la muerte, por lo tanto, buscamos una vida digna y tenemos que buscar también una muerte digna. Entonces, ahí, digamos, la oposición se da entre la muerte digna y la obstinación terapéutica, es decir, hacer cosas que no están justificadas desde el punto de vista del beneficio del paciente. Entonces, el objetivo es lograr lo que se ha llamado una buena muerte, que puede ser definida de esta manera, ¿verdad? Aquella que está libre de malestar y sufrimiento evitables, esto es fundamental, a los pacientes, también a la familia y a los cuidadores. Entonces, si estamos enfrentados a un paciente adulto mayor, sobre todo en edades muy avanzadas, que requieren reemplazo renal, está claro que no lo aplicamos de manera mecánica,
sino que tenemos que tomar en cuenta algunos elementos para decidir. Estos son fundamentalmente, aunque no exclusivamente, la edad, la existencia o no de otras comorbilidades, cuáles sean, en qué grado evolutivo están, cuál es el pronóstico que tiene el paciente, tanto desde el punto de vista vital como funcional, el estado cognitivo, en el momento que lo estamos viendo, ¿verdad?, previo a la enfermedad aguda, la capacidad para la toma de decisiones, si tuvo una expresión previa de voluntad, y el estado nutricional. Estos son los aspectos básicos, pero, como les decía, no exclusivos. Para terminar, entonces, para finalizar, este es un concepto que es muy importante y lo quiero transmitir con mucho énfasis porque quizás sea la herramienta de mayor utilidad para la consideración del paciente, el respeto del paciente como ser humano de su familia y también las posibilidades razonables de la medicina. ¿A qué se llama entonces una prueba limitada en el tiempo, la traducción de la terminología en inglés? Fíjense que lo definen como un proceso ético centrado en el paciente, que incorpora la mejor estimación pronóstica, factores de calidad de vida y factores del paciente. Es una prueba que está dirigida por objetivos, no es el tanteo. El objetivo son tal y cual. El reemplazo renal va a buscar estos objetivos que están predeterminados, los vamos a evaluar determinados preestablecidos. Y entonces, de esta manera, se abre un tiempo de evaluación. Entonces, esto pasa por un acuerdo entre el equipo de salud del paciente y la familia, la aplicación de tratamiento, como les decía, por un tiempo limitado, de objetivos preestablecidos, y la evaluación. Si mejora, se continúa. Si empeora, se discontinúa y se inician cuidados paliativos. Y si no hay duda, no está muy claro, se negocia una nueva prueba con las mismas características, tiempo limitado y objetivos preestablecidos. Hay una etapa de preparación, que como está mencionado acá, que por razones de tiempo no voy a leerla en detalle, de comunicación. Entonces es fundamental esta etapa, que requiere un buen vínculo entre el equipo de salud y el paciente y su familia, y la evaluación, como les mencionaba. Finalmente, entonces, recordar que debemos practicar la medicina centrada en el paciente. Hay enfermos y no hay enfermedades. Y esto requiere, básicamente, la capacidad de escuchar, disponer de tiempo para escuchar y para reflexionar, no limitarnos a nuestra tarea específica, sino poner la cuota de profesionalismo que requiere nuestra actividad, incluir los valores del paciente. No vamos a calificar la calidad de vida por lo que nos parece a nosotros, sino por lo que piensa el paciente, lo cual implica que conozcamos realmente a ese ser humano y de esta manera resignificar la relación médico-paciente. Muchas gracias.